Nadie sabe con certeza dónde comienza la web profunda, ni hasta qué punto se extiende. Algunos dicen que es solo una capa más del Internet, una parte oculta donde la información fluye sin censura. Otros, en cambio, aseguran que allí habitan los rincones más oscuros del pensamiento humano. Para Oliver y su amigo Mark, aquel era un territorio prohibido, y precisamente por eso, irresistible. Ambos eran estudiantes de informática en la Universidad de Rowanfield. Pasaban noches enteras en el dormitorio universitario explorando foros cifrados, páginas con direcciones imposibles de rastrear y chats donde los usuarios no tenían rostro, solo números y códigos. Lo hacían por curiosidad, decían, aunque en el fondo sabían que buscaban algo más, el límite de lo que la mente puede soportar. Una noche de invierno, Mark le mostró a Oliver una carpeta comprimida con un nombre que parecía un error de sistema, eira-archive.exe. Dicen que dentro hay videos que nadie debería ver, susurró con esa mezcla de temor y excitación que lo caracterizaba. Es un acceso directo al verdadero fondo de la red. El enlace los llevó a un sitio sin título, con una interfaz rudimentaria y un fondo completamente negro. En el centro solo había una palabra, escrita en tipografía roja: Mercy Section. No había botones visibles, ni menús, ni rastros de diseño profesional. Pero si uno movía el cursor con precisión sobre ciertos puntos de la pantalla, aparecían pequeños iconos, cámaras, carpetas y un símbolo de ojo que parecía observar cada clic. Mark fue el primero en entrar. Lo que encontraron dentro no era un foro ni un archivo de texto, sino una colección de videos clasificados con nombres como Compasión 001 o Release 09. Al reproducirlos comprendieron el motivo de aquellos títulos. Mostraban actos de violencia tan realistas que resultaba imposible distinguir si eran recreaciones o grabaciones auténticas. Al principio, Oliver quiso creer que se trataba de efectos visuales, montajes hechos con inteligencia artificial. Pero algo en los sonidos, en la respiración de las víctimas, en los temblores de la cámara, lo convenció de lo contrario. Aquello no era ficción, era real. Mark, sin embargo, parecía cada vez más fascinado. Esto es lo que nadie quiere admitir que existe, decía mientras navegaba por las carpetas con frialdad casi clínica. Su rostro se iluminaba con la tenue luz del monitor. Oliver, en cambio, sentía un nudo en el estómago. Había algo en el sitio, una presencia digital que parecía percibirlos. Después de 3 noches de exploración, Oliver notó algo inquietante. Al abrir su bandeja de correo encontró un mensaje sin remitente con el asunto contenido exclusivo. No recordaba haber ingresado su dirección en ningún formulario. Aún así, el correo contenía un enlace directo a un nuevo video. Lo ignoró, pero al día siguiente llegó otro, y otro más. El último mensaje tenía una sola frase: tu cuenta ha sido verificada. Bienvenido al archivo de Eira. Oliver intentó eliminar los correos, pero regresaban automáticamente. Decidió entonces hablar con Mark, quien parecía menos perturbado por la situación. No abras nada más, le dijo Oliver. Creo que alguien nos está rastreando. ¿Rastreando? Mark sonrió como si todo le resultara un juego. Esto es solo una red privada. Nada de esto puede salir de aquí. Pero Oliver no estaba convencido. Una semana después, al revisar nuevamente su bandeja de entrada, encontró un nuevo correo. Esta vez el asunto decía: siguiente entrega, transmisión local. El archivo adjunto era un video de apenas 2 minutos. La calidad era baja, como grabado con una cámara de seguridad. Al reproducirlo, Oliver sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El hombre que aparecía en pantalla atado a una silla metálica se parecía demasiado al señor Hadley, su vecino de la casa de enfrente. Era un hombre mayor, amable, que solía cuidar su jardín cada mañana. En el video el sujeto levantaba la vista, temblando, y parecía murmurar algo antes de que una sombra interrumpiera la escena. Luego, la grabación se cortaba abruptamente. Oliver no pudo dormir esa noche. Desde su ventana observó la casa de Hadley. Todo parecía normal, aunque la luz del porche permanecía encendida más tiempo de lo habitual. Pasaron los días y la inquietud creció. Los correos seguían llegando, cada uno con nuevos videos que parecían filmados en lugares cada vez más cercanos. Algunos mostraban calles de su ciudad, otros interiores que reconocía vagamente. Mark, en cambio, lo tomaba con ligereza. «Te estás sugestionando», decía.
Nada de esto es real, son deepfakes. Pero una madrugada, mientras Oliver revisaba nuevamente su correo, vio un nuevo mensaje. El asunto era diferente esta vez. Confirmación de envío completado. Dentro había un enlace y una imagen previa. El marco de una puerta iluminado por la misma lámpara que Oliver tenía en su habitación. No se atrevió a abrir el video. Oliver no podía entender cómo su propia habitación había aparecido en la vista previa del video. El encuadre era exacto, el mismo ángulo desde el que él solía mirar el monitor. La lámpara, el reflejo del marco metálico de su cama, todo coincidía. Solo que esa grabación parecía tomada desde una distancia imposible, como si alguien estuviera observándolo desde dentro de la pantalla. Esa noche desenchufó el computador, apagó el router y cubrió la cámara con cinta adhesiva. Aún así, tuvo la sensación de que lo observaban. Durante los días siguientes, trató de concentrarse en su vida universitaria, pero la paranoia se colaba en cada rincón. Los ruidos del pasillo le parecían más largos, las sombras del techo se movían aunque no hubiera viento, y el reflejo del monitor, aún apagado, parecía devolverle una mirada que no era suya. Una tarde, decidió visitar a su vecino, el señor Hadley, para comprobar que todo estaba bien. Caminó hasta su casa con el corazón latiéndole en la garganta. Tocó el timbre varias veces, pero nadie respondió. Las ventanas estaban cerradas, y las persianas a medio bajar. Solo una planta marchita en el porche daba señales de abandono. De regreso al dormitorio, Oliver se encontró con Mark en la cafetería del campus. Su amigo estaba riendo con otros estudiantes, como si nada hubiera pasado. Cuando Oliver lo apartó para hablar en privado, notó algo diferente en él. Un tono distante, casi mecánico. ¿Viste el último correo?, preguntó Oliver. Sí, lo abrí, respondió Mark con una sonrisa inexpresiva. Era fascinante. ¿Qué viste? Lo verás tú también si lo permites. Aquella respuesta lo dejó helado. Mark parecía hablar con una calma antinatural, sin emoción alguna. Oliver insistió en que debían cortar todo contacto con el sitio, pero su amigo solo repitió que Eira no olvida. Esa frase lo persiguió todo el día. ¿Quién era Eira? ¿Un usuario, una organización, una inteligencia artificial? Esa misma noche decidió volver a conectarse a la red profunda desde otro dispositivo, con una conexión distinta. Lo hizo solo para rastrear el origen de los correos, con la esperanza de hallar una explicación técnica. El sitio seguía en línea, aunque ligeramente distinto. El nombre Mercy Section había sido reemplazado por un texto en idioma desconocido. Los iconos se movían, cambiaban de lugar como si el sistema tuviera conciencia propia. En la parte inferior apareció un mensaje que no recordaba haber visto antes. Eira observa. Eira selecciona. Eira libera a Oliver, copió parte del código fuente de la página y lo analizó en un editor de texto. Allí encontró algo aún más perturbador. Fragmentos de direcciones IP, muchas pertenecientes a su propia red local, y entre los registros un archivo identificado con el nombre de su amigo, mark-activefeed.log. Al abrirlo aparecieron secuencias de video que parecían tomadas en tiempo real. Eran capturas del dormitorio, del pasillo del campus, incluso del baño comunitario. Todas con fecha y hora del mismo día. Sintió el estómago revolverse. No había duda. Alguien los estaba vigilando a través de sus propios dispositivos. Desconectó el cable de red, cerró la laptop y decidió marcharse del campus esa misma noche. Mientras empaquetaba sus cosas, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. No te vayas aún. Falta el último video, dejó caer el móvil al suelo. El mensaje no tenía opción de respuesta, pero segundos después llegó otro. Míralo antes de apagar la cámara. El teléfono se encendió por sí solo. La pantalla mostró la imagen de su habitación, pero él no estaba dentro. En el fondo se veía a Mark, de pie frente al escritorio, mirando directamente a la cámara. Su expresión era vacía. En sus manos sostenía una pequeña caja metálica con una etiqueta. Entrega Eira-07. Oliver, paralizado, observó cómo en el video su amigo colocaba la caja sobre la cama y la abría lentamente. El contenido no se alcanzaba a ver, pero el gesto de Mark cambió. Sonrió con una mueca rígida, como si respondiera a una orden inaudible. El video se detuvo. El corazón de Oliver golpeaba tan fuerte que apenas podía respirar.
No sabía si era un montaje, una alucinación, o si realmente alguien había estado grabando su habitación. Corrió hacia la puerta y la cerró con llave. Luego se asomó a la ventana. El dormitorio de Mark estaba oscuro, pero juraría haber visto una luz parpadeando dentro. Al día siguiente, Mark no asistió a clases. Tampoco contestó llamadas. Oliver preguntó a sus compañeros, pero nadie lo había visto desde la noche anterior. La universidad reportó su ausencia, y la policía inició una investigación menor que no llevó a ningún resultado. El dormitorio fue sellado temporalmente, aunque Oliver notó que el precinto había sido removido días después. Desde entonces comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Los ventiladores se encendían solos, la computadora mostraba pantallas con texto incoherente, y el correo de Oliver se llenaba de mensajes automáticos con fechas futuras, como si alguien, o algo, estuviera anticipando lo que iba a suceder. Uno de esos correos, fechado 3 días después, contenía un video titulado Transmisión de confirmación. El nombre del archivo le resultó inquietantemente familiar. Oliver-mainfeed.mob. Aquel video era diferente a todos los anteriores. No tenía marcas de tiempo, ni ruidos de fondo. Solo mostraba una figura sentada frente a un monitor con la pantalla iluminando su rostro. La calidad era tan nítida que Oliver sintió un vértigo inmediato al darse cuenta de que era él mismo. La grabación mostraba su habitación tal como estaba en ese momento. Incluso los objetos del escritorio coincidían. Pero lo más perturbador era el movimiento. La figura en el video parpadeaba unos segundos después de que él lo hiciera, como si no fuera una simple reproducción, sino una especie de reflejo retardado. Apagó la computadora y se alejó, pero la imagen permaneció visible en el monitor, aunque el equipo ya no estaba encendido. Una luz rojiza, tenue y pulsante, comenzó a brillar desde dentro de la pantalla. El eco de una voz susurró su nombre. Oliver despertó esa noche sobresaltado, empapado en sudor. No recordaba haber dormido, pero la luz del monitor seguía encendida, mostrando el mismo cuadro congelado de su propio rostro. Intentó mover el ratón, apagar el equipo, desconectarlo de la corriente. Nada funcionaba. La pantalla seguía activa, parpadeando entre sombras rojas y negras, como si algo respirara dentro de ella. Entonces escuchó un sonido, 3 golpes secos contra la puerta. «¿Mark?», preguntó con voz temblorosa. Nadie respondió. Volvieron los golpes, más fuertes esta vez. El pomo se movió lentamente, como si alguien desde afuera intentara abrirlo con cuidado. Oliver retrocedió tomando un destornillador como única defensa. De pronto el monitor cambió. En la pantalla apareció un mensaje escrito con letras grises. «La entrega está completa». Y luego una transmisión en directo. La imagen mostraba un pasillo oscuro, el mismo del dormitorio universitario. La cámara parecía avanzar sola, como si alguien la sostuviera a la altura de los ojos. Oliver reconoció las puertas numeradas, una tras otra, hasta que la cámara se detuvo frente a la suya. El número 214 brilló bajo la luz del monitor. Golpearon la puerta de nuevo, pero esta vez el sonido vino también desde los altavoces. Era el mismo golpe, repetido en tiempo real, dentro y fuera del cuarto. El teléfono vibró. Un mensaje entrante, solo una palabra. «Abre». El aire se volvió pesado. Oliver sintió que el pecho se le comprimía. Avanzó lentamente hacia la puerta sin saber si estaba obedeciendo una orden o actuando por pura desesperación. Cuando giró el pomo, no había nadie. Solo el pasillo vacío, iluminado por las luces de emergencia. Pero al mirar hacia atrás comprendió que ya no estaba solo en su habitación. En el reflejo del monitor detrás de él, se veía una silueta inmóvil. La figura tenía el rostro cubierto por una máscara blanca y sostenía una cámara portátil encendida. En el pecho, un símbolo. La letra E grabada dentro de un triángulo. Oliver giró bruscamente, pero la figura ya no estaba. El monitor, sin embargo, mostraba una nueva secuencia. La misma escena desde un ángulo distinto, como si otra cámara hubiera estado grabando desde el techo. La transmisión continuaba con un ligero retardo. En la parte inferior del video aparecieron comentarios en un chat desconocido. Eran mensajes de usuarios anónimos escritos en varios idiomas. «Excelente resolución. Parece real». «¿Es en vivo?» «Entrega confirmada. Oliver-7». Entonces lo entendió todo.
El sitio Mercy Section no era un simple portal de videos. Era un sistema automatizado que elegía a sus propios protagonistas. Cada nuevo visitante al ingresar dejaba rastros, direcciones, fragmentos de identidad. Con esa información, el algoritmo seleccionaba quién sería la siguiente entrega para los espectadores ocultos. Mark había sido el anterior. Ahora era su turno. Oliver intentó apagar la computadora una última vez, pero el monitor comenzó a emitir un sonido agudo. En la pantalla aparecieron miles de líneas de código, repitiendo una frase una y otra vez. Eira observa. Eira libera. Eira continúa. Sintió que algo frío le rozaba la nuca. El aire se llenó de un zumbido metálico. La cámara del monitor giró sola y lo enfocó directamente. Por un instante todo se volvió blanco. Días después, la universidad reportó la desaparición de Oliver Carter y Mark Lewis. Las autoridades registraron sus habitaciones, encontrando los equipos encendidos, pero sin rastro de actividad física. Solo una conexión abierta a una dirección oculta de la web profunda que se desconectó segundos después de que los investigadores ingresaran. El sitio fue analizado por expertos en ciberseguridad. Según los informes, no había servidores activos, ni historial de subida de archivos, ni nombres de usuario. Solo un archivo residual con el nombre Eira Main y una única línea de texto. Transmisión completada. Nuevo visitante en proceso. Desde entonces nadie ha logrado acceder de nuevo al archivo de Eira. Algunos dicen que el portal aparece y desaparece según la curiosidad de quien lo busca. Otros aseguran que es una inteligencia autónoma que alimenta su base de datos con aquellos que intentan descubrirla. Sea lo que sea, una cosa parece cierta. Cada vez que alguien escribe en la barra de direcciones las palabras Mercy Section, el sistema despierta, esperando un nuevo rostro para su próxima transmisión. Durante años, el agente Samuel Ortega, investigador del Departamento de Ciberdelitos del gobierno, había dedicado su vida a rastrear lo que nadie más se atrevía a mirar. Los rincones más oscuros de la web profunda. Su especialidad no era el tráfico de drogas ni los foros de hackers, sino algo mucho más inquietante, las conexiones entre rituales ocultos y asesinatos sin resolver. Todo comenzó cuando una serie de muertes rituales estremeció a la región de Rivershade, una ciudad mediana rodeada de bosques y montañas al norte del país. Las víctimas aparecían sin identificación clara, con símbolos grabados en la piel y una marca común en cada escena. Un dibujo de un águila con las alas abiertas, delineada en sangre. Los medios lo llamaron el símbolo del sacrificio, pero dentro de los archivos clasificados del gobierno tenía otro nombre, el emblema del águila de sangre. Al principio, nadie quiso vincular los casos con la red profunda. Sin embargo, un hallazgo fortuito cambió la dirección de la investigación. Un hacker encubierto, que operaba bajo el alias Noxel, filtró una base de datos con miles de direcciones encriptadas. Entre ellas, una llamó la atención de Samuel. Un sitio oculto denominado The Bloodwing Society. Era un portal cerrado, accesible solo mediante invitación y con niveles de seguridad que superaban incluso los de las organizaciones criminales comunes. Samuel consiguió autorización para infiltrarse digitalmente, usando un perfil falso. Durante semanas, observó cómo los usuarios publicaban fragmentos de videos, imágenes y mensajes cifrados que aludían a rituales, sacrificios y una especie de purificación espiritual a través del dolor. Lo perturbador era la precisión con la que describían cada acto, como si se tratara de un manual de culto. Una noche, mientras analizaba un chat interno del foro, detectó una transmisión en vivo. El título era sencillo: Renacimiento del cuerpo. La sala estaba llena de espectadores anónimos con nombres extraños: Watcher-13, La Voz del Norte, Anillo de Fuego. Samuel decidió ingresar. Al principio solo veía una habitación oscura, iluminada por una luz roja tenue. Luego apareció un hombre encapuchado que colocó sobre la mesa un emblema metálico con la forma de un águila. Su voz distorsionada recitó algo que Samuel apenas logró registrar. El vuelo no termina con la muerte, sino que empieza cuando la carne deja de obedecer. En ese momento la transmisión se interrumpió, pero lo que dejó a Samuel sin aliento fue el mensaje que apareció en la esquina de su pantalla segundos después. Bienvenido, agente Ortega, te estábamos esperando. De inmediato desconectó su equipo y activó un rastreo inverso,
pero no halló rastro de origen. Era como si la red misma se hubiese cerrado sobre él. Al día siguiente, sus superiores le informaron que el hacker Knoxell había sido hallado muerto en su apartamento, con su computadora completamente destruida. Ninguna huella digital, ningún registro en el sistema, solo una nota escrita a mano. El águila ya te vio. A partir de ese momento, Samuel comprendió que el caso había dejado de ser una simple investigación. Era personal. Comenzó a revisar cada archivo, cada coordenada, cada fotografía que el hacker había dejado en su respaldo encriptado. Entre los documentos, encontró una carpeta marcada con un símbolo, un ojo dentro de un triángulo, sobre el cual se posaba el mismo águila de alas abiertas. Dentro, había una lista con nombres de supuestos miembros del culto, fechas y ubicaciones de ceremonias. Algunos nombres pertenecían a empresarios, jueces, incluso a oficiales del propio Departamento de Seguridad. Las pruebas eran demasiado grandes para ignorarlas, pero también demasiado peligrosas para exponerlas. Samuel decidió actuar solo. Fingió abandonar el caso y comenzó su investigación paralela. Cada paso lo llevaba más cerca del núcleo del culto, pero también lo sumergía en un laberinto psicológico del que era difícil escapar. Poco a poco, su entorno empezó a cambiar. Personas desconocidas lo seguían en la calle. Recibía llamadas sin voz al otro lado del teléfono. Su sistema de seguridad se activaba en la madrugada sin motivo aparente. Y una noche, al revisar las grabaciones de las cámaras de su casa, vio algo imposible. Una figura encapuchada de pie frente a su puerta, sosteniendo un emblema metálico con forma de águila, el mismo que había visto en la transmisión del foro. Los archivos del caso comenzaron a desaparecer misteriosamente de la base de datos del gobierno. Cuando intentó acceder con su clave, el sistema le mostraba un mensaje: acceso denegado, caso eliminado. Nadie reconocía la existencia de la investigación. Era como si el águila de sangre no hubiera existido jamás. Pero Samuel no se detuvo. Siguió el rastro hasta una ubicación mencionada repetidamente en los archivos: un antiguo monasterio abandonado en las afueras de Rivershade, conocido localmente como el refugio de San Edris. Según las coordenadas de los rituales, ese era el punto de reunión más reciente del culto. Decidió viajar hasta allí sin pedir refuerzos, sabiendo que podría ser su última oportunidad para descubrir la verdad. La noche que llegó al lugar, el silencio era absoluto. El edificio se alzaba entre los árboles como una sombra inmensa, con ventanas tapiadas y muros cubiertos de musgo. Llevaba una cámara corporal encendida, su linterna, y un pequeño transmisor encriptado conectado a una red privada. Mientras avanzaba por el pasillo principal, encontró restos de velas, círculos marcados en el suelo y manchas oscuras que prefería no identificar. En una de las paredes, alguien había escrito una frase en latín con pintura roja: Aquila renacitur in sanguine. El águila renace en la sangre. Samuel encendió su grabadora y empezó a dictar cada detalle, pero entonces escuchó algo: pasos lentos y medidos, que provenían del fondo del corredor. El sonido de los pasos se detuvo. Samuel apagó su linterna unos segundos y permaneció inmóvil, intentando escuchar más allá del zumbido del viento que se filtraba por los muros. Lo que oyó a continuación fue un murmullo, casi como un rezo, repetido por varias voces en coro desde una sala más profunda del edificio. El aire olía a cera derretida y a hierro oxidado. Avanzó con cautela hasta llegar a un arco de piedra que daba paso a lo que parecía una capilla subterránea. Allí, iluminados por decenas de velas dispuestas en círculo, se encontraban al menos 7 figuras encapuchadas, todas vestidas con túnicas negras y el símbolo del águila grabado en el pecho. En el centro, sobre un altar cubierto con telas rojas, descansaba una caja metálica de pequeñas dimensiones. Samuel encendió discretamente la cámara corporal para registrar cada detalle. Las figuras cantaban en un idioma que no reconocía. Cuando el cántico se detuvo, uno de los encapuchados se adelantó. Su voz era grave, modulada, y llevaba un tono de autoridad que imponía silencio incluso entre los demás. «El vuelo se completa esta noche», dijo, «y el portador del ojo ya está aquí». Samuel sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda. La frase no tenía sentido, pero la forma en que fue pronunciada lo hizo comprender que hablaban de él. En ese momento todas las cabezas se giraron hacia la oscuridad donde se ocultaba.
La cámara registró un segundo de confusión, un destello de luz, y luego nada. Despertó en el suelo, atado a una silla metálica en el centro de la misma capilla. Frente a él, una de las figuras se quitó la capucha. Era una mujer de cabello canoso y mirada serena, con una voz que parecía más susurro que palabra. «Sabemos quién eres, Samuel Ortega. Sabemos lo que buscabas», dijo. «Pero lo que no sabes es que el águila no se esconde. Ella observa desde arriba, incluso cuando crees tener el control». Intentó liberarse, pero las correas de cuero eran demasiado fuertes. La mujer tomó la caja metálica del altar y la abrió lentamente. Dentro, en lugar de un arma o un objeto ritual, había un conjunto de chips de datos, discos duros y dispositivos de almacenamiento. «Esto es lo que tú llamas evidencia», continuó. «Las imágenes, los nombres, las ubicaciones, todo lo que intentaste robar. Pero nada de esto es nuestro secreto. Es el de ustedes, de tu gobierno, de tu gente. Nosotros solo somos los custodios». Samuel no entendía. La mujer explicó que el águila de sangre no era solo un culto, era un sistema. Una red de poder que utilizaba los rituales como fachada para ocultar operaciones de tráfico de información, manipulación digital y eliminación de testigos. El águila representaba vigilancia absoluta, no fe. «Todo lo que ocurre en la web profunda», dijo ella, «es una sombra proyectada por quienes dicen combatirla. Nosotros solo mostramos el reflejo». Entonces, otro miembro del grupo acercó un monitor portátil y lo encendió. En la pantalla aparecieron imágenes de Samuel, entrando a su oficina, escribiendo reportes, incluso dormido en su casa. Cada ángulo, cada momento, había sido registrado. «Eres parte del sistema que investigas», le susurró la mujer. «Eres el vuelo que no sabe que ya fue iniciado». La transmisión en el monitor cambió de pronto. Mostraba una cámara en vivo, la misma interfaz que Samuel había visto la primera vez que se conectó al sitio de Bloodwing Society. En ella, la escena era idéntica. Una sala iluminada en rojo, una figura atada a una silla y el emblema metálico del águila sobre una mesa. Solo que ahora, la persona en la silla era él. Intentó gritar, pero el sonido fue absorbido por el eco de la capilla. Los encapuchados comenzaron a recitar el mismo mantra que había escuchado en la transmisión anterior. El vuelo no termina con la muerte, sino que empieza cuando la carne deja de obedecer. Entonces comprendió. Las transmisiones del culto no eran registros antiguos. Eran eventos en tiempo real. Cada video que había visto en el portal era una ceremonia auténtica, transmitida para observadores ocultos dentro de la red profunda. Y ahora, él era el protagonista de la siguiente emisión. El altar se iluminó con un resplandor rojizo, y los miembros del culto formaron un círculo alrededor de él. La cámara corporal siguió grabando, transmitiendo cada imagen a través del canal encriptado que aún permanecía conectado a su dispositivo. El último registro que quedó guardado en los archivos del Departamento de Ciberdelitos fue un plano borroso del símbolo del águila reflejado en el suelo, justo antes de que la señal se cortara. Semanas después, el caso fue oficialmente cerrado. El informe oficial declaró que el agente Samuel Ortega había desaparecido en misión no autorizada. Ninguna de las grabaciones fue recuperada. Sin embargo, en los servidores ocultos de la red profunda, un nuevo enlace comenzó a circular con un título que algunos reconocieron de inmediato. El vuelo del investigador. El archivo se abría con una imagen fija del emblema del águila. Luego una voz femenina decía con tono sereno: «El ojo del cielo nunca duerme, y quien lo mira, se convierte en parte de él». Desde entonces, múltiples reportes de usuarios anónimos aseguran que ese video aparece y desaparece de la red sin dejar rastro. Nadie ha podido rastrear su origen. Algunos afirman que, si se logra acceder, puede verse durante unos segundos la silueta de un hombre atado frente a una luz roja, mirando fijamente a la cámara antes de que la pantalla se torne negra. Hasta hoy, el caso del culto del águila de sangre sigue siendo uno de los archivos más restringidos del gobierno. No hay cuerpos, no hay pruebas, no hay culpables. Solo un mensaje sin firma hallado en la base de datos eliminada del Departamento de Ciberdelitos. El vuelo continúa. En la quietud de su departamento en las afueras de la ciudad de Alderwood, Mateo Rivas pasaba sus noches explorando los rincones más oscuros de la web profunda. No por diversión,
sino por una mezcla de curiosidad obsesiva y la necesidad de comprender hasta dónde podía llegar la maldad humana. Su rutina era siempre la misma: encender su computadora, activar múltiples capas de anonimato y adentrarse en sitios que no aparecían en los buscadores comunes, lugares donde la moral parecía desvanecerse y el límite entre lo real y lo grotesco se difuminaba. Aquella noche, mientras revisaba foros encriptados y enlaces compartidos en comunidades clandestinas, un título llamó su atención: El juego del lobo. No había descripción, solo un enlace oscuro con un símbolo que parecía un cráneo rodeado de cadenas. Algo en su interior le advirtió que se trataba de material perturbador, pero una fuerza casi mecánica lo impulsó a hacer clic. El sitio se cargó lentamente. La interfaz era mínima. Un fondo negro, un reproductor en el centro y un contador que parecía marcar cada segundo como si midiera algo más que el tiempo. Mateo notó que no había botones de pausa ni de avance rápido, solo el ominoso brillo rojo del play. Y entonces la imagen apareció. Una habitación iluminada con luces frías y amarillentas. Una mujer, amarrada a una silla, apenas movía los dedos. Su respiración era rápida, casi inaudible, pero suficiente para que el miedo se percibiera en el silencio. Frente a ella, un hombre con un pasamontañas negro sostenía la correa de un pitbull de gran tamaño, sus músculos tensos, preparado para cualquier orden. La escena era estática, como una fotografía que podía cobrar vida en cualquier instante. Mateo sintió un nudo en la garganta. Su mente intentaba racionalizar. Esa actuación, un montaje, se decía, mientras el sudor comenzaba a formar gotas en su frente. Pero había algo en la postura del animal, en el rigor del hombre, que le helaba la sangre. Cada segundo que pasaba parecía alargarse, y la sensación de que estaba siendo testigo de algo real se volvía insoportable. El hombre enmascarado habló, y aunque su voz estaba modulada, Mateo pudo percibir un tono autoritario, cargado de amenaza. Ordenó al pitbull acercarse. El animal obedeció de inmediato, sus colmillos reluciendo bajo la luz amarilla. La mujer intentó incorporarse, forcejeando contra las cuerdas que la mantenían prisionera. Mateo apartó la vista por un instante, incapaz de enfrentar la crudeza de la escena, pero algo lo obligó a mirar de nuevo. El pitbull avanzaba, lento y calculador, mientras el hombre ajustaba la correa con precisión casi ritual. Cada detalle estaba registrado con una nitidez que convertía el video en una experiencia invasiva. El sonido de la respiración contenida, el roce de las cuerdas contra la piel, el ladrido bajo del animal, todo amplificado por los auriculares de Mateo hasta convertirse en una especie de tortura auditiva. Sabía que no podía estar viendo una dramatización común. La sensación de realidad era demasiado intensa, demasiado palpable. El sitio ofrecía ninguna opción de retroceder o cerrar el video de manera directa. Solo quedaba observar, paralizado, mientras el tiempo parecía dilatarse. Mateo sentía que su pulso se aceleraba, cada fibra de su cuerpo gritando que detuviera lo que estaba sucediendo. Cada movimiento del pitbull y cada orden del hombre enmascarado lo sumían más en un estado de horror pasivo, donde el deseo de huir se mezclaba con la fascinación por lo prohibido. Fue entonces cuando comprendió algo más. Este no era un simple archivo. Cada visitante del sitio era parte de un juego retorcido, un experimento en voyeurismo extremo. La mujer en la pantalla, la tensión, el animal, todo estaba diseñado para invadir los límites de quienes miraban. Y Mateo, como tantos antes que él, había cruzado esa línea. El contador rojo seguía avanzando. Mateo sabía que cerrar la ventana no era suficiente. La sensación de que había presenciado algo real se había impregnado en su mente, en su respiración, en cada pensamiento que intentaba racionalizar. La web profunda le había mostrado su cara más oscura y no había marcha atrás. Después de unos minutos que parecieron horas, Mateo sintió que la habitación a su alrededor se desvanecía. La luz de la pantalla se reflejaba en sus pupilas dilatadas, y el silencio de su departamento se había transformado en una especie de cámara invisible que amplificaba cada sonido del video. Respiraba con dificultad, intentando convencerse de que podía abandonar la página, pero la curiosidad y un miedo visceral lo mantenían anclado frente a la pantalla. En la Deep Web, los límites de lo aceptable se diluyen. Lo que allí se encuentra no es simplemente contenido extremo, es un reflejo de lo que algunos seres humanos son capaces de planear y ejecutar,
ocultos tras capas de anonimato y cifrado digital. Mateo lo sabía, y aún así no podía evitar explorar más allá, como si cada clic lo llevara más cerca de una verdad prohibida. El hombre enmascarado, al notar que la mujer luchaba por liberarse, comenzó a hablar de nuevo. Sus órdenes eran precisas, casi mecánicas, como si todo formara parte de un ritual estudiado. El pitbull, obediente y concentrado, respondía a cada gesto, a cada susurro del dueño, demostrando que estaba entrenado no solo para atacar, sino para generar miedo. Mateo sentía un escalofrío recorrer su espalda. Cada movimiento del animal estaba calculado y la mujer, indefensa, parecía atrapada en una coreografía de terror. Mientras observaba, Mateo empezó a notar detalles inquietantes que no había percibido al principio. Marcas en las paredes, manchas que podrían ser antiguas o recientes, la precisión de las cuerdas, el lugar donde se encontraba la cámara. Todo indicaba que quien había preparado ese video tenía experiencia, sabía cómo manipular la percepción de quien miraba y cómo maximizar el efecto de horror en cada espectador. La Deep Web no ofrecía advertencias reales. No había mensajes de alerta, ni filtros de edad, ni contenido moderado. Cada sitio operaba como un mundo autónomo, con sus propias reglas, donde los límites morales eran inexistentes y la ética irrelevante. Mateo entendió que aquel enlace no era casual. Alguien en algún lugar había decidido compartirlo con una audiencia específica, aquellos lo suficientemente curiosos o imprudentes como para adentrarse en lo prohibido. Con cada segundo que pasaba, la ansiedad de Mateo aumentaba. Su corazón latía con fuerza y la sensación de ser observado por el mismo hombre enmascarado, aunque imposible, lo llenaba de un terror abstracto. Era como si la Deep Web tuviera vida propia, como si los secretos que escondía pudieran trascender la pantalla y tocar a quienes se atrevían a mirar. En un momento, Mateo casi tocó el botón de cerrar, pero algo lo detuvo. Quizá era la fascinación por lo desconocido, quizá un instinto autodestructivo. Permaneció allí, analizando cada movimiento del pitbull, cada gesto de la mujer, cada segundo de tensión cuidadosamente calculada. Su mente intentaba racionalizar lo que veía. Esto no puede ser real, no puede ser real. Repetía para sí mismo, aunque el sonido del ladrido bajo del animal y la respiración contenida de la víctima contradecían su intento de negación. La noche avanzaba y el contador rojo seguía su curso. Mateo, consciente de que cada visita a este tipo de sitios dejaba una marca indeleble en su percepción de la realidad, se preguntaba si algún día podría borrar la imagen de su mente. La Deep Web, con todos sus secretos y horrores, no permitía olvido fácil. Cada video, cada enlace, cada archivo era un recordatorio de que había mundos dentro de la red donde la moralidad no existía, y que cualquiera podía ser testigo involuntario de la crueldad humana. Finalmente, Mateo entendió que estaba frente a algo mucho más que un simple video perturbador. Era un espejo de lo que algunas personas podían planear y ejecutar, escondidos en la anonimidad de la Deep Web, lejos de la justicia y la mirada pública. Y mientras la pantalla continuaba mostrando la escena, Mateo sintió que su curiosidad había cruzado un límite que no podría desandar fácilmente. En el corazón de Londres, James Albright era conocido por su impecable reputación. Un educador dedicado, un filántropo que recorría el mundo ayudando a niños en situación vulnerable. Durante años, se presentó como un mentor ejemplar y defensor de la infancia, viajando a diversas comunidades en Asia para apoyar programas educativos y orfanatos. Su rostro aparecía en fotografías junto a sonrisas inocentes, y su nombre se asociaba con la caridad y la bondad. Sin embargo, detrás de esta fachada se escondía un secreto perturbador. Las autoridades comenzaron a investigar a Albright después de que informantes en la India alertaran sobre comportamientos extraños alrededor de los centros donde trabajaba. Al principio, todo parecía ser rumor. Nadie podía creer que un hombre con su trayectoria pudiera estar implicado en algo tan oscuro. Su arresto conmocionó a la comunidad internacional. Las autoridades británicas, en colaboración con agencias en la India y organizaciones de protección infantil, revelaron que Albright no solo había compartido material abusivo, sino que había utilizado su posición de confianza para acceder a niños y obtener contenido para su red digital clandestina. La magnitud de sus crímenes y la planificación meticulosa detrás de ellos mostraron un nivel de manipulación y engaño que dejó perplejos incluso a los investigadores más experimentados.
Mientras los detalles continuaban emergiendo, quedó claro que la imagen pública de altruismo y dedicación era solo un velo. Lo que parecía ser un hombre dedicado a salvar vidas era, en realidad, un depredador que aprovechaba su acceso a los más vulnerables para cometer delitos atroces. La historia de James Albright se convirtió en un recordatorio inquietante de cómo la tecnología y la web profunda pueden ser utilizadas para fines inimaginables, y de la necesidad de vigilancia y protección constante sobre quienes confían en los adultos que se presentan como guías y protectores. Las investigaciones sobre James Albright comenzaron a tomar un ritmo frenético cuando los expertos en delitos cibernéticos lograron rastrear patrones de comunicación extraños que lo vinculaban con la web profunda, un espacio en línea conocido por su anonimato extremo y la dificultad para rastrear a quienes lo utilizan. En este mundo oculto, los investigadores encontraron que Albright había creado múltiples identidades digitales, cada una con sus propias redes de contacto, y que había pasado años cultivando un ambiente de confianza entre otros usuarios que compartían intereses ilícitos. Su arresto conmocionó a la comunidad internacional. Las autoridades británicas, en colaboración con agencias en la India y organizaciones de protección infantil, revelaron que Albright no solo había compartido material abusivo, sino que había utilizado su posición de confianza para acceder a niños y obtener contenido para su red digital clandestina. La magnitud de sus crímenes y la planificación meticulosa detrás de ellos mostraron un nivel de manipulación y engaño que dejó perplejos incluso a los investigadores más experimentados. Se descubrió que su habilidad para el engaño no se limitaba a la web. Albright tenía un talento notable para proyectar una imagen de bondad y compromiso. Durante sus viajes a Asia, organizaba actividades educativas y recreativas para los niños de los orfanatos, grabando videos de estas acciones que luego compartía en redes públicas para fortalecer su reputación. Nadie podía imaginar que aquel hombre sonriente, siempre dispuesto a ayudar, estaba utilizando estos mismos entornos para observar, seleccionar y manipular a sus víctimas. Los investigadores comenzaron a reconstruir el patrón de sus crímenes. Albright se aprovechaba de su autoridad y de la percepción de seguridad que generaba su figura de mentor. Seleccionaba cuidadosamente a los niños más vulnerables, documentaba sus interacciones de manera encubierta y subía el material a redes protegidas dentro de la web profunda, usando sofisticadas técnicas de encriptación para asegurarse de que nadie pudiera rastrear su actividad. Durante meses, un equipo multidisciplinario trabajó en la recopilación de evidencia digital. Cada correo electrónico, cada archivo eliminado y cada mensaje codificado fue cuidadosamente analizado para reconstruir la magnitud de la operación. Los expertos se sorprendieron por el nivel de planificación. No había improvisación. Todo estaba meticulosamente calculado para reducir al mínimo el riesgo de exposición. Cada identidad secundaria, cada servidor oculto, cada contacto internacional, era parte de un engranaje que funcionaba con precisión matemática. Mientras tanto, la noticia de la investigación comenzó a filtrarse entre algunos activistas de protección infantil y periodistas de investigación. Se generó un clima de alarma. La idea de que un filántropo aparentemente ejemplar pudiera estar involucrado en tales crímenes fue un choque para la opinión pública. Documentar estos hechos requería extremo cuidado, no solo para proteger a las víctimas, sino también para evitar que la red de Albright se enterara de que estaba siendo investigada. Los expertos también analizaron cómo Albright había aprovechado las lagunas legales y las limitaciones tecnológicas de la web profunda. Usaba redes privadas virtuales, monedas digitales y foros encriptados para mantener su anonimato. Cada acción estaba diseñada para dificultar cualquier intento de rastreo, y cada movimiento estaba pensado para que pareciera una operación aislada y sin conexión con sus viajes o actividades públicas. A medida que se reunía más evidencia, los investigadores descubrieron testimonios escalofriantes de personas que habían trabajado con él en los orfanatos, y de algunas víctimas que, aunque aún demasiado jóvenes para entender la magnitud de lo que había ocurrido, comenzaron a reconocer patrones de manipulación y miedo. Los expertos en psicología infantil enfatizaron que la confianza depositada en Albright había sido utilizada como herramienta de control y que los efectos emocionales podrían perdurar durante años. Cada hallazgo reforzaba la idea de que detrás de la fachada del educador ejemplar existía una mente que comprendía y explotaba tanto la vulnerabilidad humana como las debilidades tecnológicas.
La investigación combinaba lo digital con lo humano. Cada archivo, cada mensaje y cada testimonio era un eslabón en la cadena que permitiría finalmente comprender la verdadera magnitud del daño. La narrativa que emergía no era solo la de un crimen aislado, sino la de una red compleja de abuso, encubrimiento y manipulación. La imagen pública de James Albright, el mentor y filántropo, contrastaba de manera inquietante con la realidad descubierta en los rincones oscuros de la web profunda. A medida que los investigadores profundizaban en la red, encontraron conexiones con otros individuos y patrones de distribución que sugerían que Albright no actuaba solo, sino que formaba parte de un ecosistema digital mucho más amplio y peligroso. Finalmente, tras años de trabajo encubierto, colaboración internacional y análisis minucioso de la evidencia digital, las autoridades lograron desmantelar la red que James Albright había construido en la web profunda. Su captura se produjo en Londres, en un operativo cuidadosamente planificado que evitó cualquier filtración que pudiera alertarlo. Durante su arresto se incautaron dispositivos electrónicos, servidores y archivos que confirmaron la magnitud de sus crímenes, así como los métodos sofisticados que había empleado para ocultar su identidad y operar durante años. El impacto de su caso resonó internacionalmente, generando debates sobre la necesidad de reforzar la protección infantil, la vigilancia digital y la cooperación entre países para combatir delitos en la web profunda. Organizaciones de defensa de los menores utilizaron este caso como ejemplo de los peligros que pueden esconderse detrás de figuras aparentemente altruistas y de cómo la tecnología puede ser manipulada para fines atroces. Para las víctimas, el proceso fue doloroso pero también un primer paso hacia la recuperación. La exposición de Albright y la caída de su red permitió iniciar programas de apoyo psicológico, legal y social, recordando que detrás de cada estadística hay vidas afectadas que requieren atención y cuidado. La historia de James Albright, el educador generoso que se convirtió en depredador, se convirtió en un recordatorio estremecedor de que la apariencia puede engañar y de que la vigilancia, la educación y la cooperación internacional son esenciales para proteger a los más vulnerables en un mundo donde la tecnología y la oscuridad de la web profunda pueden ocultar los crímenes más inimaginables. En el sur de Estados Unidos, en la ciudad de Clearwater, vivía Marina Caldwell, una mujer aparentemente común, con una vida tranquila pero marcada por un resentimiento profundo hacia su exnovio y su nueva esposa. Lo que comenzó como una separación dolorosa se transformó en una obsesión peligrosa que empujó a Marina a cruzar límites que jamás imaginó. Aislada en su apartamento, Marina comenzó a investigar formas de vengarse de manera anónima. Su búsqueda la llevó a la web profunda, un lugar en Internet donde las reglas de la ley parecen no existir y donde cualquier deseo puede ser contratado por la cantidad adecuada de criptomonedas. Allí encontró foros y servicios que ofrecían soluciones discretas para problemas personales, entre ellos individuos dispuestos a ejecutar asesinatos por encargo. Marina se comunicó con uno de estos contactos bajo un seudónimo, siguiendo cuidadosamente las instrucciones para mantener su identidad oculta. Hizo varios pagos en criptomonedas, convencida de que estaba contratando a un profesional capaz de eliminar a su objetivo sin dejar rastro. Durante semanas, su obsesión se intensificó, y cada día que pasaba la sumía más en un mundo clandestino donde la violencia y el secreto eran la moneda corriente. Sin embargo, lo que Marina no sabía era que la operación en la que estaba involucrada no era lo que parecía. Cada mensaje, cada contacto y cada transferencia estaba siendo monitoreado por agentes encubiertos del FBI, que habían montado toda la operación para atrapar a personas que intentaban contratar crímenes a través de la web profunda. Los supuestos asesinos a sueldo eran en realidad informantes y agentes encubiertos, y todos los pagos que Marina realizó quedaron registrados como evidencia digital. Al final, la investigación culminó con el arresto de Marina Caldwell, quien enfrentó cargos de intento de asesinato y conspiración. La historia de Marina es un ejemplo de cómo la web profunda puede atraer a personas hacia mundos peligrosos bajo la ilusión de anonimato, y cómo la ley ha desarrollado métodos sofisticados para proteger a posibles víctimas antes de que los crímenes lleguen a cometerse. Marina Caldwell no era una persona violenta por naturaleza. Sus vecinos la describían como reservada, incluso amable, alguien que raramente se mezclaba en los conflictos ajenos. Sin embargo, la ruptura con su exnovio, Jonathan Reeve,
Había dejado cicatrices emocionales que se transformaron en una obsesión silenciosa. Cada vez que veía a Jonathan con su nueva esposa, Elena Foster, sentía una mezcla de ira y desesperación que la consumía desde dentro. Al principio, sus pensamientos se mantuvieron en el terreno de la fantasía. Imaginaba escenarios en los que Elena desaparecía de su vida, pero pronto comprendió que la fantasía no sería suficiente. Fue entonces cuando la idea de la web profunda se volvió peligrosa y seductora. Marina descubrió un sitio oculto al que solo se accedía mediante navegadores especiales y contraseñas compartidas en foros clandestinos. Allí, los límites de la moral y la legalidad parecían diluirse. El contacto que Marina encontró, identificado con el seudónimo Raven, se presentó como un intermediario capaz de ejecutar cualquier encargo sin levantar sospechas. Cada mensaje entre ellos estaba cifrado y cada pago era solicitado en criptomonedas, un sistema que Marina creía que aseguraría su anonimato absoluto. Durante semanas, siguió las instrucciones al pie de la letra: transferencias digitales, creación de cuentas anónimas y comunicación únicamente a través de canales seguros. Pero algo extraño comenzó a surgir. A pesar de que Marina creía que Raven estaba tomando medidas para ejecutar el plan, los intentos fallaban una y otra vez. En lugar de la tranquilidad que esperaba, comenzó a sentir ansiedad, como si estuviera siendo observada. Cada error en la operación aumentaba su frustración y la sensación de que alguien más conocía sus movimientos se volvió persistente. En paralelo, los agentes del FBI habían construido un escenario meticulosamente diseñado para atrapar a individuos como Marina. Raven no era un asesino real, sino un agente encubierto, y cada mensaje enviado por Marina quedaba registrado. Cada transferencia de criptomonedas estaba cuidadosamente documentada, creando un rastro digital que más tarde se convertiría en prueba irrefutable. Lo que Marina creía ser una transacción segura era, en realidad, un hilo invisible que la ataba inexorablemente a la investigación. Mientras la tensión crecía, Marina se sumergía más en la web profunda, revisando foros y leyendo relatos de otros usuarios sobre éxitos en encargos similares. Cada historia que leía reforzaba su creencia de que estaba siguiendo un camino secreto y clandestino que nadie podía rastrear. La ilusión de control era completa hasta que pequeñas inconsistencias empezaron a aparecer. Mensajes que desaparecían, instrucciones contradictorias y, en ocasiones, la sensación de que alguien la estaba guiando hacia un destino predeterminado. El mundo de la web profunda, con sus criptomonedas y seudónimos, ofrecía un velo de seguridad que Marina confiaba ciegamente. Pero la realidad era mucho más compleja. Detrás de cada pantalla, cada mensaje cifrado y cada transacción, había expertos en ciberseguridad y operaciones encubiertas trabajando para prevenir que sus fantasías se convirtieran en tragedias. Marina Caldwell estaba atrapada en un juego del que no comprendía las reglas, y cada movimiento que hacía la acercaba más al punto en el que la ficción y la realidad se entrelazaban de manera irreversible. A medida que las semanas pasaban, Marina Caldwell se adentraba cada vez más en el laberinto virtual que creía controlar. Su apartamento en Clearwater se convirtió en un centro de operaciones clandestino. La luz tenue de su computadora iluminaba su rostro mientras revisaba cada mensaje de Raven y verificaba cada movimiento de sus fondos en criptomonedas. La obsesión por lograr lo que ella consideraba justicia personal la mantenía despierta durante la noche, y con cada intento fallido, su frustración crecía. Raven, por su parte, mantenía un juego psicológico sutil pero eficaz. Cada instrucción que enviaba parecía responder a los deseos de Marina, pero a la vez la guiaba cuidadosamente hacia pasos que aseguraban que toda su actividad quedará documentada. Nunca hubo amenazas directas, pero la sensación de vigilancia se hacía palpable. Marina empezaba a notar que cualquier error o duda la hacía sentirse observada. Esto no era casualidad. Era parte de un entramado de control que el FBI había montado para atraparla en el momento exacto. Los intentos de ejecutar el encargo eran, desde la perspectiva de Marina, simples retrasos o fallas técnicas del intermediario. Pagos enviados sin respuesta, mensajes sin retorno, promesas incumplidas. Cada una de estas anomalías la empujaba a reforzar su determinación, convencida de que estaba en manos de un profesional que debía ser paciente para no levantar sospechas. Nunca imaginó que cada una de sus acciones estaba siendo registrada con precisión milimétrica.
Con el tiempo, Marina comenzó a exhibir signos de paranoia. Se volvió cautelosa en su vida diaria, evitando lugares donde pudiera ser vista, revisando continuamente su correo y su teléfono en busca de indicios de traición. Sus amigos y familiares comenzaron a notar un cambio en su comportamiento. Ya no era la mujer reservada y tranquila que conocían, sino alguien atrapado en un mundo de temor y obsesión que solo existía en la intersección de su mente y la web profunda. Finalmente, llegó el momento crítico. Marina recibió un mensaje de Raven que le indicaba un último paso, un movimiento final que parecía sellar todo el plan. Con un nerviosismo extremo, Marina siguió las instrucciones creyendo que estaba a punto de lograr lo que había planeado durante semanas. Apenas completó la transacción y envió la confirmación, se escuchó un golpe en la puerta de su apartamento. Agentes del FBI irrumpieron de manera coordinada, deteniéndola sin resistencia. En cuestión de segundos, la ilusión de anonimato que había tejido en la web profunda se desmoronó completamente. Durante el interrogatorio, Marina se enfrentó a la realidad de sus actos. Cada transferencia, cada mensaje, cada plan cuidadosamente calculado había sido una trampa desde el principio. Los agentes le explicaron cómo había sido monitoreada desde el primer contacto con Raven, cómo sus movimientos en criptomonedas habían sido rastreados y cómo cada paso estaba documentado como evidencia. La mujer que creyó estar fuera del alcance de la ley había sido víctima de su propia confianza en un mundo donde la privacidad parecía absoluta, pero donde la vigilancia encubierta era igualmente sofisticada. El caso de Marina Caldwell se convirtió en un ejemplo paradigmático de cómo la web profunda puede atraer a personas hacia actos ilegales bajo la ilusión de anonimato, y cómo las fuerzas de seguridad han desarrollado métodos sofisticados para intervenir antes de que la violencia real ocurra. Su historia apareció en informes de criminología y análisis sobre delitos cibernéticos, no por el daño que logró causar, sino por la forma en que la tecnología y la ley se intersectan en la prevención de crímenes. Marina fue condenada por intento de asesinato y conspiración, y su vida cambió para siempre. La obsesión que la llevó a cruzar la línea entre la fantasía y la realidad terminó con su libertad, demostrando que incluso en los rincones más oscuros de Internet, nadie está completamente fuera del alcance de la justicia. La historia de Marina Caldwell sirve como advertencia. La web profunda ofrece la ilusión de poder y secreto, pero detrás de cada pantalla puede haber ojos vigilantes, capaces de desenredar incluso los planes más cuidadosamente elaborados.